Memoricen este nombre, Ellen White. Ella es una religiosa del siglo XIX, ni más ni menos que la fundadora de la actual iglesia adventista. Todos sus seguidores temen por las profecías que aún están por cumplirse, con un nivel de certidumbre impresionante. Y según ella, con estos mensajes recibidos del mismísimo Dios, ella pudo ver el futuro que le deparaba a la humanidad. ¿De quién estamos hablando? Ellen White. Nombre completo, Ellen Gould Harmon de White, que nació en Estados Unidos. Fecha de nacimiento, 26 de noviembre del año 1827, cuando murió el 16 de julio del año 1915. Escritora y activista religiosa, como les contaba, fue cofundadora de la iglesia adventista, tuvo visiones de carácter celestial y profético desde su juventud, específicamente desde los 17 años, compañeros. Atención, amigos míos, ella, como les comentaba, fue la fundadora, entre otras 6 personas, como líder máximo de la actual iglesia adventista, ¿cierto? Que es como una rama de los protestantes. Por medio de sus visiones, esta mujer, Ellen White, que hoy vamos a revisar sus más impactantes profecías, recibió la misión de fundar esta nueva iglesia. Desde su experiencia entonces estableció, por ejemplo, que el día sábado está tildado como absolutamente sagrado y también, entre otras cosas, estipuló todo lo que un adventista debe cumplir, qué comer, qué no, etcétera, etcétera. Es bastante estricta, fíjate. Sí. Es bien pechoña, lo digo con todo respeto, nada más, y derechamente es una de las tantas ramas que ha tenido el cristianismo y que, reconozcámoslo, esta vez, más allá que seguir un santo, finalmente tiene que ver con esta mujer que se caracteriza por su capacidad profética, un don que, según ella, le vino directamente desde el mismísimo Dios. Lo que estamos viendo son los 7 fundadores de la iglesia adventista. Bueno, esto que es considerado por mucho un culto. Claro, de hecho, incluso la gran mayoría de los cristianos no lo consideran realmente una iglesia, sino más bien una especie de secta, que es mucho más reservada en quien entra, que no. No es como que tú vas a tocar en la puerta y bienvenido. Pasa, digamos, como para algún examen de prueba. Sí, tiene que tener una vida completamente impecable. Es bastante, digamos, crónica, digamos. Súper estricto, estructurado. Muy estricto. Ella tiene cara de una mujer muy rígida, muy... De hecho, una mujer y sin embargo, bien humanista. Ella fomentaba el vegetarianismo, o sea, comer vegano nada más, y por otro lado prohibía determinantemente el tabaco. Decía que Dios ofendía, digamos, con esas prácticas de intoxicar el cuerpo. Atención, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta las palabras para el futuro, lo que aún está por cumplirse y que sus actuales seguidores de la iglesia adventista temen absolutamente respecto a la ira de Dios? Es porque ella dio claves absolutas de su capacidad y poderes proféticos. Por ejemplo, ella anunció el terremoto de San Francisco. Corre el año 1905 y Ellen White ve esto y se lo comenta, se lo cuenta a sus seguidores. Porque San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra. He visto que les llegará la ira de Dios antes de lo que esperan. De hecho, un año antes fue que ella lo dice, en 1905, y posteriormente se viene este famoso terremoto entre magnitud entre 7,6 y 8,6, uno de los más fuertes y destructivos en la historia de esa ciudad. Y es curioso, porque estamos hablando de una ciudad muy avant-garde, que incluso permite el matrimonio homosexual, los vagabundos no cometen delito al vivir en las calles hasta el día de hoy. Y ella, cuando veía venir que la mano de esta ciudad, en particular San Francisco, se venía así, ella ya la catalogaba como un nuevo Sodoma y Gomorra y que iba a ser castigada con este terrible terremoto que un año posterior a su profecía terminó ocurriendo. Ahí lo tomó. Prácticamente completa la ciudad. 3.000 muertos. La mitad de la población se quedó sin casa. La tuvieron que reconstruir prácticamente entera. Exactamente. Atención, que las profecías de esta mujer no quedan ahí. Ella, como tantos otros profetas de los cuales hemos hablado, hace referencia a la caída, al ataque de las Torres Gemelas. No en una ocasión, sino que por lo menos en 2. Atención, corre el año 1906, posterior, ¿cierto?, al terremoto de San Francisco, hace referencia de la siguiente manera. Respecto a lo que viene sobre Nueva York, solo sé que un día los grandes edificios serán derribados y la muerte llegará a todas partes. Atención, eso lo hace referencia a 95 años antes, 1906. Y atención que, para que ustedes entiendan, solo en el año 1973 las Torres Gemelas terminaron de ser construidas, digamos, y fueron inauguradas en aquel momento. Sin embargo, no es la única vez donde hace referencia a esto. Dice que constantemente está viendo que en un futuro la humanidad va a tener un punto de inflexión histórico respecto a lo que ella tuvo en estas visiones. Es por eso que tiempo más tarde vuelve a hablar sobre este tema y lo dice de la siguiente manera. Esta vez en el año 1909, 3 años más tarde, Ellen White, abro comillas:
Los hombres mirarán a esos altos edificios reputados, incombustibles, que es lo que uno cuando visita esta ciudad mira y dice, esto no lo echáis abajo con nada. Claro. Y dirán, están perfectamente seguros, pero estos edificios serán consumidos. Los carros contra incendio no podrán impedir su destrucción. Es increíble porque ahí hay varias frases que son muy actuales. Bueno, hablaba de lo reputado. Efectivamente, porque en las Torres Gemelas habían oficinas de compañías de seguro, corredoras, en fin, por lo tanto, había un concepto, digamos, comillas, reputado, Sí. porque es bien subjetivo, digamos, pero de alguna manera uno cuando escucha eso le da sentido. Perfectamente seguro, eran impenetrables, ¿no es verdad? Absolutamente. Y además respecto a lo de los carros contra incendios, porque en esa época efectivamente los bomberos eran por carro, anteriormente era con caballo, eran coches. Exacto. Claro. Prácticamente Y con ese balde. concepto de carro se mantiene hasta el día de hoy, por lo menos en Chile. Sí. Por lo tanto tiene un triple, creo yo, sentido de actualidad. ¿Sí o no? No solamente lo que dice, sino que con el lenguaje que Exacto, se que utiliza, utiliza. creo yo. Claro. Absolutamente. Eso es lo que me llama la atención. Ya habla de un incendio, anteriormente Claro. habla de un ataque, y que finalmente lo que se veía como inderribable va a ser un punto de inflexión histórico y todo el mundo, al mismo tiempo, ya, o sea, posterior al invento de la televisión, verán, digamos, cómo se viene abajo todo lo que pensamos que era civilizado. Es que incluso esa interpretación que tú dices, la segunda, cuando habla en 1909, siento que le da validez a la profecía completa, que viene como en dos patas, la de 1906 y Claro. 1909. Claro. ¿Por qué? Porque al decir que es un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos y del mundo, tiene toda la razón cual. que lo diga. Sí. Al principio de 1900, cuando esta cuestión, todavía faltan 100 años para que pase, es Exacto. impresionante. Donde todavía no se daba la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Exacto. Faltaban dos Aparte- guerras mundiales todavía. Claro. Y es loco, que las dos ciudades que hace referencia de los grandes cataclismos, uno natural, que es el de San Francisco, posteriormente el ataque o autoataque, como usted quiera, de Nueva York, son clave en la historia de Norteamérica. Absolutamente. Atención, amigos míos, aquí viene lo preocupante. ¿Por qué? Porque los actuales seguidores de la Iglesia Adventista siguen a pie juntillas todo lo que dijo una de sus fundadoras, Ellen White, a quien estamos llevando hoy día su profecía, y ella comienza a decir cómo se viene paso a paso el futuro para nuestro planeta. Atención, que ella, con todo lo recta, con todo lo que era seguido, lo que solamente está en el texto bíblico, en algún momento hace referencia a un inminente e inevitable contacto con seres de otro planeta. Una más, otra profeta que se suma a esta causa. Atención, dice Ellen White, esta vez en el año anterior, 1846. A ver, esto no da pie a duda, esto claramente hace referencia a lo que ustedes creen. Tuve visiones de otros mundos. Me fueron dadas alas, como que pude viajar a otro lugar, ¿cierto? Y fue a un lugar que era brillante y glorioso. Este mundo tenía 7 lunas y estaba habitado por seres altos y majestuosos, diferentes a los humanos y con mucha más inteligencia. De hecho, a pesar de su radicalidad religiosa, Ellen White aseguró en otras tantas ocasiones haber visto extraterrestres o ángeles, nunca se refirió con esa palabra, pero criaturas como hijos de la hermandad divina, ¿Ya? pero que no vivían en el planeta, sino que venían de afuera. Cuando se refiere a afuera, no fuera del país y tampoco de una nación con personajes curiosos, extraños, sino que en estricto rigor que venían más allá de la estratosfera. Ella, con toda la religiosa, simplemente ella se negaba a reproducir lo que las visiones le daban a entender. Y por lo menos en un par de ocasiones hizo referencia a este inevitable contacto con seres de otro planeta. Hasta acá, todo bien. Sin embargo, dentro de las profecías que están por cumplirse, al igual que otros tantos profetas, la cosa se viene movida, se viene terrible, de hecho, para la humanidad. Se viene cataclismo, se viene un gran meteorito, se viene lo peor de lo peor. Atención, amigos míos, un pequeño repaso. Atención, respecto a los desastres naturales. Esto lo dice en el año 1906 Ellen White, esta tremenda profetisa, creadora de la Iglesia Adventista del siglo XIX. En el fin de los tiempos, o sea, cuando llega el momento último, o sea, esto es... Así se ve el escenario del último momento de la vida de la humanidad antes de que Dios descargue toda su ira. En el fin de los tiempos, vi que las ciudades llenas de transgresión serán destruidas por grandes terremotos, incendios e inundaciones. Atención, lo vamos a explayar esto, porque además hace referente a esto, que sus seguidores actuales, contemporáneos, es a lo que más temen y es lo que más están esperando. Esto lo dice en el año 1909. Vi un inmenso globo de fuego cayendo y causando una instantánea destrucción. Grandes esferas de fuego
se desplomaban sobre las ciudades y de esas bolas de fuego, saetas ígneas volaban a todas direcciones, no dejando nada a su paso. Ni más ni menos que la fundadora de la Iglesia Adventista. Sus actuales seguidores temen mucho por lo que aún está por cumplirse. Su palabra es ley, porque no nació de ella, sino que simplemente fue dictado por la divinidad a través de su cuerpo y posteriormente a través de sus dichos. Atención, ¿cómo se viene el futuro para la humanidad? Lo que vamos a ver ahora, según ella, es lo que sucede en el momento del fin. Es cuando Dios finalmente dice, hasta acá llegamos, vamos a separar los buenos de los malos la van a pasar pésimos, los buenos serán rescatados y de aquí en adelante muy pocos sobrevivirán. Atención, este es el clima que se vivirá en aquel entonces, si es que no está ocurriendo ya. 1906, Ellen White dice, abro comillas, penosas y sangrientas aflicciones sobrevendrán entre las naciones. El terror de la gente será indescriptible. Algunos se salvarán, otros, las masas, estarán atesorando ira para el día de la ira. Uy. O sea, viejo, aquí está el mundo contra sí mismo y donde los más buenos parece que estuviera haciendo una breve mención a lo que es el arrebato, este secuestro divino donde un grupo de personas, muy pocos, digamos, y elegidos por Dios, estarían frente a tus ojos desapareciendo para no tener que pasar por todas estas inclemencias. Pero atención, que esto no queda acá, sino que ella hace referencia a que acompaña esto, donde el hombre se vuelca contra su hermano, estaría acompañado sobre desastres naturales. En el fin de los tiempos, vi que las ciudades llenas de transgresión, lo que hace referencia a ella a las ciudades más pecadoras o las principales capitales, claro, que se olvidan de la palabra de Dios, serán destruidas por grandes terremotos, incendios e inundaciones. Aquí uno puede decir que esto es más ambiguo, pero finalmente lo que ella siempre aclaró, que no está hablando de manera genérica, dice que se vienen terremotos, incendios, inundaciones de una, como un solo grupo de fenómenos que van a atacar grandes capitales del mundo de manera al unísono y que obviamente vamos a ver que ya estamos claramente en el terreno, en el escenario del fin de los tiempos. ¿Y cómo se remata todo esto? Con algo que lo cita la Biblia, algo que lo cita Nostradamus y otros tantos profetas. Esto tiene que ver sobre el impacto inminente de un meteorito en la Tierra, algo que un tema que se ha vuelto cada vez más pelagudo y que mientras más se habla de ello, como que más ha ocurrido el fenómeno. Qué raro. Vi un inmenso globo de fuego, dice Ellen White, cayendo y causando una instantánea destrucción. Grandes esferas de fuego se desplomaban sobre las ciudades y desde esas bolas de fuego, saetas ígneas volaban a todas las direcciones, no dejando nada a su paso. De hecho, el 26 de enero, un meteorito de gran tamaño pasará peligrosamente cerca de la Tierra, que es uno, como digo, este fenómeno que parece ir en aumento. Mientras más se habla de él, más parece ocurrir. Según Ellen White, este es el fin, este es el punto final, y los que quedan vivos, digamos que van a ser muy pocos, serán los que repoblen el reino del Señor, sí que tienen ganas todavía, porque la cosa se viene pelúa, amigos míos. Los adventistas actuales temen por esta última profecía, y ahí está, compañeros. Yo cumplí, Ellen White, una de las grandes profecías.